Familia, me da mucho gusto que estés aquí. Yo soy Alberto Parás. Y te quiero contar, hace ya muchos años, en una ocasión, me llegó una invitación de presidencia. O sea, yo leí la carta y dije, pues el presidente me quiere preguntar la opinión acerca de algún asunto. Ya tiene varios años esto. Y entonces, pues yo dije, pues está bien, contesté que sí quería ir a la cita que me había convocado el presidente. Y me enviaron un protocolo de cómo tenía que ir vestido, a qué horas tenía que yo llegar, obviamente el protocolo de seguridad para checar, por dónde tenía que pasar, tenía que llegar un chorro de tiempo antes, y etcétera, etcétera. Y entonces, un gran protocolo para ir a ver al presidente. Pero dije, bueno, pues si necesita mi consejo, voy a ir, ¿no? Y llegué a la cita y mi sorpresa fue que yo no era el único citado. Había como 1000 gentes de mi gremio y más bien me sentía acarreado, ¿no? Para ir ahí a una ceremonia que tenía el presidente y andábamos todos de traje y llegamos todos súper puntuales y estábamos como una hora antes en el salón antes que llegara el presidente y cuando llegó el presidente alguien dijo todos de pie y todos nos pusimos de pie y yo de repente estaba pensando, ¿no? Todo lo que hice por un hombre. Claro que no era tanto por el hombre, sino por la investidura que llevaba este hombre como presidente. Escucha. Estamos hablando acerca del temor a Dios y muchas veces tú y yo nos encontramos haciendo cosas, reverencia y honor por hombres, pero ante Dios somos tan descuidados, déjame poner esta palabra, irreverentes en ocasiones. Y no debería de ser al revés, donde busquemos primeramente ser respetuosos con nuestro Dios. Y no tiene nada de malo ser respetuoso con otros, ¿no? Pero somos apantallados por hombres, por la creación, en lugar de tener un asombro hacia Dios. Y este es el tema del temor del Señor que es importante estudiar. En la Biblia se nos presenta a Jesucristo como Cordero. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando tú y yo tenemos la imagen de Cordero, obviamente el Cordero amoroso, tierno, fácil de aproximar. Pero la Biblia también habla de Jesucristo como el león de la tribu de Judá. Y mira, el Cordero lo abrazamos, pero al león ¿lo abrazarías tú? ¿Cómo te aproximas ante un león rugente, que ruge y pues, o sea, peligroso? Jesucristo es Cordero y el león. Mira lo que Pablo nos escribe en Romanos 11:22. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios. Y esto es lo que hemos estado hablando. Sí hablamos del amor, pero también hablamos acerca del temor de Dios. Hablamos de la bondad de Dios, pero también tenemos que reflexionar sobre la severidad de Dios. Por eso hemos estado hablando acerca de este gran tema, el temor del Señor. Otra definición, hemos dado ya varias los domingos anteriores. ¿Qué es el temor del Señor? Es una confianza reverente hacia Dios, acompañada de odio para el mal. Es muy interesante esta definición, me la dio el otro día Pepe Domínguez y me gustó. O sea, es una confianza reverente hacia Dios, es estar más cerca, más confiados, más pendientes de Dios, pero de una manera respetuosa, reverente. Y va acompañada de un odio hacia el mal, porque también nos preocupa no ofender a Dios, que es santo, santo, santo. Él es luz y no hay nada de tinieblas en Él, así que odiamos el mal, nos alejamos del mal. Esto es parte del temor del Señor. Y quiero llevarte en una historia en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, que es muy importante entenderla para contemplar lo que es verdaderamente el temor del Señor. Y en ocasiones es una historia que seguramente la has escuchado o quizá la has leído y muchas veces te has quedado así como que, ¿qué pasó aquí? Está en el libro de Hechos, capítulo 5. Y la historia es de Ananías y Zafira. Seguramente algunos ya la conocen y si no, no te preocupes, vamos a estudiarla. Es el capítulo 5. Entonces,
está comenzando la nueva iglesia. En el capítulo 1, Jesucristo es llevado al cielo. En el capítulo 2 viene el Espíritu Santo por indicaciones de Jesucristo sobre los apóstoles que están allá esperando en el aposento alto, en oración, en unidad, y viene el Espíritu Santo y empieza a haber señales y prodigios. Capítulo 3 empieza a haber la sanidad de un mendigo por parte de Pedro y Juan, y capítulo 4 está toda la iglesia junta. O sea, está un tiempo de avivamiento increíble de la primera iglesia. Y te voy a empezar a leer desde el versículo 32 del capítulo 4 para ver el contexto donde ocurre este pasaje de este matrimonio Ananías y Zafira. Dice: todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección de Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. O sea, nos dice que la presencia de Dios estaba ahí. No había necesidad entre ellos, porque lo que tenían, terrenos o casas, los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, había un tal José, a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. Me gusta ese nombre, ¿no? Hijo de ánimo. Me gusta esta palabra, ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. La isla de Chipre era una isla rica en recursos naturales, y dice en el versículo 37, vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. O sea, un campo que tenía ahí en Chipre ha de haber valido muchísimo dinero. Lo vendió todo y lo dio a los apóstoles. Y entonces este es el contexto, porque ahorita van a aparecer Ananías y Zafira. José, el que le llamaban Bernabé, hijo de ánimo, o sea, de repente se estaba llevando todos los aplausos en cuanto al generoso en la iglesia, ¿no? Decían, wow, o sea, hay que ser generosos como este José, como este Bernabé es un hijo de ánimo, ¿no? Y ahora aparecen aquí Ananías y Zafiras. Y yo lo que entiendo es que este matrimonio también era un matrimonio generoso, pero quizá entró en celos por José, porque como que José los desbancó de ser los más generosos. Y entonces dice en el versículo 5, y es interesante porque si lees en tu Biblia va a decir ahí por tanto o pero, ¿no? Como conectando lo que hay en el capítulo 5 con el capítulo 4, ¿no? Y entonces dice, pero cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafiras vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Ahora, él no tenía obligación de vender nada. No tenía obligación de vender todo y dar todo. Podía vender y dar una parte. Era libre con lo que hacía. Pero aquí lo que dice es que dijo que lo vendió en tanto y que, o sea, que estaba dando todo lo que vendió. Y lo que notamos ahí es que entró un celo y vino como una competencia con el otro generoso en la iglesia, ¿no? Versículo 3. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuya para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Y está fuerte el pasaje, ¿verdad? Porque es la iglesia de amor, el Dios de amor y de bondad. Y aquí está un cristiano, nacido de nuevo, generoso, pero le mintió a Dios. Y en el instante cayó muerto delante cuando Pedro lo confrontó, ¿no? O sea, entonces cayó muerto. Dice, todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. ¿Te imaginas? Toda la iglesia diciendo, órale, ¿no? O a lo mejor tú dices, oye, pues no estuvo tan grave, ¿qué tanto es una mentirita así, no? Versículo 6, después unos muchachos se levantaron y lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde entró su esposa sin saber lo que había pasado. Y Pedro le preguntó, ¿fue todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella. Ese fue el precio. Y Pedro dijo,
¿Cómo pudieron ustedes dos, sin siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor? De esta manera, los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante, ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Versículo 11. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Y mira, cuando tú y yo leemos este pasaje, gran temor también viene a nuestros corazones. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Llegó el juicio de Dios sobre este matrimonio que por celos mintió al Espíritu Santo. Y en el instante vino un juicio de Dios. O sea, ¿verdad que te pone firmes? Como que dices, ¿y cómo tengo que ir vestido delante de Dios? ¿Y qué es lo que tengo que decir? ¿Y cuál es el protocolo para estar delante de Dios? Porque aquí vemos la severidad de nuestro Dios. Yo no escribí este pasaje. Ahí está, léelo en tu Biblia. Hechos 5, ahí lo tienes. Ananías y Zafira fue una lección para toda la iglesia. Fue un juicio inmediato. Lo impactante es que aquí llegó un juicio inmediato. Porque podemos ver a lo largo de la Biblia otros pasajes similares. Como Usías, que en una ocasión tocó el arca irreverentemente y al instante cayó muerto. Y este cuate quería ayudar, pero lo hizo equivocadamente y cayó muerto, ¿no? En otras ocasiones ves que el juicio de Dios no llega tan rápido y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de esto, como los hijos de Elías que estaban ahí en el templo y se prostituían y hacían cosas horribles, pero ahí seguían. El juicio tardó un poco más en llegar a sus vidas. Mira, toda la iglesia, y lo importante es el versículo, dice, todos estaban con temor a Dios, temblando. Había un crecimiento, un avivamiento. Si tú lees versículos después, dice que aunque todos tenían temor, había crecimiento en la iglesia. Porque el temor del Señor es muy importante y va a causar cosas muy buenas, pero tenemos que tener cuidado de la severidad de Dios. A Pedro, el apóstol, le quedó muy claro lo que sucedió. Él lo vio en primera fila, ¿no? Y él escribió en una de sus cartas, primera de Pedro 1, versículo 15, dice, más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan. Muchas veces como cristianos nos gusta hacer compartimientos, ¿no? Y entonces decimos, el domingo voy a portarme bien, pero de lunes a jueves, pues ya el viernes me empiezo a portar bien, pero de lunes a viernes, pues ahí me doy permiso. Y en estas áreas nada ve, y en estas áreas sí voy a hacer. Pero Pedro está diciendo, sean santos en todo lo que hagan. El problema de Ananías y Zafira es que no fueron santos en la manera aún que fueron generosos. Y ser generoso es bueno, pero no lo hicieron con perfecta santidad. Dice, como también es santo quien los llamó. ¿Quién nos llamó? Jesucristo, nuestro Padre en los cielos. El Espíritu Santo es santo, Dios. Entonces dice, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Dios es santo y nos dicen, entonces ustedes tienen también la oportunidad de ser santos. Dice, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno. Yo creo que Pedro estaba escribiendo esto y se estaba acordando de Ananías y Zafira, esos primeros cristianos en la iglesia, y a lo mejor eran de los primeros convertidos, pero dice que tú y yo llamamos Padre al que nos juzga con imparcialidad. O sea, no está diciendo que es parcial, ¿no? Que a algunos sí y a otros no, y esto cierro el ojo, y no. Él dice que juzga con imparcialidad las obras de cada uno. Dice, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Está muy puntual. Pedro, el apóstol de la nueva iglesia, que vivió con Jesucristo, que recibió la enseñanza de Jesucristo y ya está siendo cabeza de la iglesia y está liderando a la iglesia, nos dice puntualmente, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Es un llamado de Pedro muy, muy puntual. En ocasiones, yo he visto esto en la vida del cristiano. Y lo pongo en esta frase, el juicio demorado les da una falsa seguridad de cómo comportarse ante Dios. Algunos piensan así, bueno, si Dios sabe todo y mi pecado es, no hombre, algunos a lo mejor ahí están escuchando y están diciendo, no hombre, lo que yo hago, o sea,
Lo de Zafira y Ananías era, o sea, de bebés, ¿no? El pecado que yo tengo en mi vida es mucho peor. Y Dios lo sabe todo y aquí estoy yo delante de Él. Entonces, o sea, como que piensan que están exentos del juicio de Dios, porque el juicio ha sido demorado. Y caen en este engaño. Yo lo he escuchado, gente me lo ha dicho, pero yo he hecho tal cosa y he estado delante de Dios y aquí sigo. Yo creo que a Dios no le importa lo que yo hago y no es tan grave. Escucha esto, el juicio demorado no es juicio negado. ¿Va de vuelta? El juicio demorado no es juicio negado. Porque el que piensa así tiene un falso sentir de la gracia. Está equivocado en cuanto a lo que es la gracia. Pablo nos decía en Romanos, considera la bondad, pero también la severidad de Dios. Van juntas, son parte del mismo Dios. Y muchas veces estos hombres o personas, mujeres, jóvenes, están confundiendo la demora del juicio de Dios y piensan que hay una negación de ese juicio de Dios. Te voy a explicar por qué el juicio de Ananías y Zafiras fue inmediato. Tiene que ver con la presencia de Dios. Y tú lo puedes ver en la historia de la Biblia, a través del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cuando la presencia de Dios es palpable y intensa, el juicio es inmediato. En ocasiones en donde la presencia de Dios no es tan fuerte, el juicio es demorado. Pero ¿sabes qué? Tarde o temprano, si las personas no se arrepienten, llega el juicio. Y entonces tú puedes, vamos a ver Hechos 5, capítulo 15, versículo, en el mismo capítulo, en el versículo 15, más adelante, lo que dice es que sacaban a los enfermos, o sea, narrando como que la situación de la primera iglesia, ¿no? Sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. O sea, imagínate. O sea, dice plazas, no plaza ni una calle, o sea, en las calles, estaban en las plazas, sacaban a todos los enfermos. Y aquí venía Pedro caminando, la sombra no sana. Yo lo que interpreto es que la presencia de Dios estaba sobre Pedro, sobre todos los apóstoles, sobre la primera iglesia, y solamente al caminar ellos sanaban los enfermos. O sea, qué magnitud de la presencia de Dios. Yo he visto milagros de Dios, yo he orado por personas y he visto sanidades, pero ¿sabes qué? Yo no he visto la presencia de Dios de esta manera que se describe en Hechos 5. Y en ocasiones muchos cristianos pueden estar en irreverencia, en pecado y en ligereza. Y dicen, no me pasa nada, pero están equivocados. El problema no es el juicio de Dios, el problema es que la presencia de Dios no está a la intensidad que estaba en Hechos 5. ¿Y sabes qué? O sea, por un lado, me da gusto que no caigan muertos como Ananías y Zafira, pero por otro lado me da tristeza que la presencia de Dios no esté como en esos tiempos. Mi oración es que la presencia de Dios venga, que caiga, que nos inunde, que veamos señales y prodigios, de acuerdo a como los apóstoles lo vieron con Jesucristo y la primera iglesia y mucho más, porque esa es la promesa de Dios. Pero yo me pregunto, ¿será que tiene que ver con la misericordia de Dios que retiene ese avivamiento de nosotros para que el juicio no llegue de inmediato y da oportunidad a que muchos se arrepientan? Y entonces entiende esto, cuanto más grande sea la gloria de Dios revelada, más grande e inmediato será el juicio a la irreverencia. Entonces, por eso es importante hablar del temor del Señor, porque estamos orando para que la gloria de Dios sea profunda, total, el peso de Dios, la presencia de Dios sea palpable alrededor de nosotros. Pero entendamos, necesitamos entrar a ella con temor reverente. Y aquí se nos narra, la iglesia, o sea, había miles de personas en la primera iglesia.
Y solo nos habla de este matrimonio. O sea, todo el mundo estaba con temor y aún esto le sirvió para caminar más en reverencia a Dios. ¿Entiende esto? Cuanto más sea la intensidad de la luz, menos oportunidad para la oscuridad. Y si tú te vas a esperar a que la luz sea más intensa para que tu oscuridad disminuya, estás en problemas. Sé un hijo entendido y mejor odia el mal, como decíamos en la primera definición. Aléjate del mal para que entonces podamos entrar más y más a su luz increíble. El apóstol Pablo lo entendía también muy bien. Ya vimos cómo Pedro lo tenía muy claro, lo vivió en primera persona. Y el apóstol Pablo nos dice en Filipenses 2, versículo 12: por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y fíjate lo que dice: ocúpense en su salvación con temor y temblor. Ocúpense con temor y temblor. Hablábamos del protocolo para ir a ver al presidente. Pregúntate, ¿y qué tenemos que hacer? Estar delante de Dios. En ocasiones somos bien irreverentes, ligeros, descuidados al estar ante Dios, al reunirnos como iglesia ante Él. La manera en que llegamos, nuestra puntualidad, nuestra alabanza, nuestro estar en orden delante de Él. Y Pablo nos dice: ocúpense de su salvación. La salvación incluye todos los aspectos de nuestra vida, con temor y temblor. Cuando leemos la Biblia, tenemos que tener un temor reverente, temblar ante la palabra de Dios, lo que escuchamos, porque una vez que lo escuchamos, ya tenemos obligación ahora de obedecerlo, ¿no? Qué interesante este tema. Ahora, ¿cómo crecer en el temor del Señor? Hemos respondido también esta pregunta en cada domingo. Hoy te voy a dar algo. Considera la disciplina del Señor. Este pasaje que leímos fue una disciplina del Señor para la iglesia. Y en ocasiones va a haber disciplina personal, individual. En ocasiones es familiar, en ocasiones es corporal. Mira lo que dice el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 3. Está hablando Juan una revelación y palabras de Jesucristo a las iglesias. Y lo que habla una iglesia, y dice en el versículo 19 y 20 del capítulo 3, y es muy famoso el capítulo 20, y seguramente te suena, que dice: yo estoy a la puerta y llamo, y si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Pero déjame leértelo en el contexto del versículo 19 y 20. Jesucristo dice a la iglesia: yo corrijo y disciplino a todos los que amo. ¿Dios te ama? Bueno, considera su disciplina. Entonces dice: por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Lo increíble es lo que sigue. Dice: mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Jesús quiere ser tu amigo. Y ahorita vamos a entrar más a ese tema de la amistad con Dios y el temor del Señor. Pero Él está diciendo, o sea, toma, sé diligente, arrepiéntete. O sea, cuida esa indiferencia que tienes, porque yo estoy a punto de tocar y entrar en tu vida y a recibir al Rey. Debemos de tener un temor reverente. Él es amoroso. Él es misericordioso. Jesucristo convivía con pecadores cuando estuvo en este tiempo caminando por el mundo. Y tú lo puedes leer en los evangelios. Caminaba con los pecadores, pero continuamente les decía: arrepiéntete y no peques más. Arrepiéntete y no peques más. O sea, Él tiene acceso, Él quiere que nos acerquemos tal cual estamos. Pero al llegar con Él, quiere que nos arrepentamos, nos alejamos del mal y caminemos de acuerdo, en obediencia, de acuerdo a su voluntad. Considera la disciplina de Dios a través de los personajes bíblicos que tú y yo leemos, como Ananías y Zafira, que se equivocaron en el temor del Señor, o a través de otros que le acertaron, como Moisés, en el temor del Señor. Escucha esto: Dios quiere revelar su corazón.
O sea, revelar su corazón es amistad, ¿no? ¿A quién le abres tu corazón? O sea, a los que les tienes confianza, ¿no? A tus amigos. Yo no le abro mi corazón a un extraño, pero a alguien que yo conozco, que se ha ganado mi confianza, yo le abro mi corazón. Y eso significa amistad. Mira lo que dice el Salmo 25, versículo 14. El Señor es amigo de los que le temen. A ellos les enseña su pacto. El Señor es amigo. ¿De quiénes? De los que le temen. Por eso estamos hablando de este tema, porque yo quiero ser amigo del Señor, pero necesito entender, crecer y abrazar el temor a Dios. Y a ellos les enseña su pacto. Él quiere mostrarte cosas increíbles, pero no lo va a hacer. O sea, ¿tú crees que Dios va a revelar su corazón a quienes lo toman livianamente? ¿A los que son irreverentes con Él? ¿Tú crees que les va a revelar su corazón? Mira, y en esta ilustración del presidente, déjame regresar ahí, porque yo puedo decir que conozco al presidente y puedo estudiar todo de su vida y puedo saber su cumpleaños y demás cosas. Pero de eso a que yo tenga una amistad con el presidente es muy diferente. Mira, aún el presidente tiene una autoridad en mi vida y puede ejercer cierta protección por su autoridad sobre mi vida al comandar los ejércitos y las policías. Pero de eso a que yo me considere amigo del presidente, porque yo puedo estar en un cuarto donde está mucha gente y el presidente, y yo conozco todo del presidente, pero de eso a que el presidente se acerque y me salude y me diga, ¿qué hubo, Alberto? ¿Cómo has estado? ¿Te extrañé? Eso es muy diferente. De igual manera con Dios, muchos conocen a Dios, saben de Él y aún se creen que son los grandes amigos de Dios. Pero la pregunta es, si Dios se acerca a ti, abre tu corazón, te saluda de mano. Aún Jesucristo dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo, no obedecen lo que yo les digo? Y Él habla de los últimos tiempos, dice, algunos van a llegar diciendo, Señor, no hablamos en tu nombre, no echamos demonios en tu nombre, no sanamos en tu nombre. Y Él va a decir, ni los conozco. Yo no quiero estar ahí. Hay un deseo de Dios de darse a conocer. Hay un deseo en nosotros por conocerlo más. Pero la manera adecuada de aproximarlo es con reverencia y santo temor. Nuestro amor a Dios es limitado por la falta de temor santo. O sea, Él dice que está tocando la puerta y quiere cenar con nosotros como amigos. Tú puedes amar a alguien a la medida que lo conozcas. Entonces entiende esto. Dios se da a conocer más a los que le temen, por lo que los que le temen van a conocer más a Dios y lo van a poder amar más. Wow. Esta es la clave. Si tú tienes una imagen de Dios que es más baja de lo que Él es en verdad, te darás un conocimiento superficial de Dios. Y no vas a poder ser amigo de Dios. El verdadero amor se encuentra en la verdad de quién es Él realmente. Considera su bondad y su severidad. Él es cordero y Él es león. Hay un teólogo, filósofo que vivió en las mitades del siglo pasado, C.S. Lewis, y él escribió un libro increíble que se llama Crónicas de Narnia, y también han hecho películas de este libro. Y hay un libro, uno de sus libros que se llama El león, la bruja y el armario, y te voy a leer una porción de lo que él nos lo pone, y obviamente esta es una novela, pero está obviamente está hablando acerca del león de la tribu de Judá, de Jesucristo, ¿no? Y entonces en este pasaje que te voy a leer están los dos castores, el matrimonio de castores, por decirlo así, todo obviamente es una novela, y están aquí los hijos de Adán y de Eva, estos chavos que pasaron por el closet, y de repente el castor les dice, Él va a poner a la reina en su lugar, porque la reina ya era la enemiga, no tenía ahí problemas. Él va a salvar al señor Tumus y no ustedes. ¿Y no los transformará en piedra?, preguntó Edmundo. Dice, por Dios, hijo de Adán, ¿qué simpleza dices? ¿Convertirlo a él en piedra? Si ella logra sostenerse en sus dos piernas y mirarlo a la cara, eso será lo más que pueda hacer. Y en todo caso, mucho más de lo que yo creo. No,
No, Él, no él pondrá todo en orden, como dicen esos antiguos versos. El mal se trocará en bien cuando Aslan aparezca. Ante el sonido de su rugido, las penas desaparecerán. Cuando descubra sus dientes, el invierno encontrará su muerte. Y cuando agite su melena, tendremos nuevamente primavera. Entenderán todo cuando lo vean, concluyó el castor. ¿Pero lo veremos?, preguntó Lucy. Para eso los traje aquí, hija de Eva. Los voy a guiar hasta el lugar a donde se encontrarán con él. ¿Es un hombre?, preguntó Lucy vacilando. ¿Aslan, un hombre?, exclamó el castor con voz severa. Ciertamente no. Ya les dije que es el rey del bosque y el hijo del gran emperador más allá de los mares. ¿No saben quién es el rey? Aslan es un león, el gran león. Oh, exclamó Susana, pensé que era un hombre. ¿Y él? ¿Se puede confiar en él? Creo que me sentiré bastante nerviosa al conocer a un león. Así será, queridita, dijo la señora Castora. Eso es lo normal. Si hay alguien que pueda presentarse ante Aslan sin que le tiemblen las rodillas, o es más valiente que nadie en el mundo, o es simplemente un tonto. Entonces, ¿es peligroso?, dijo Lucy. ¿Peligroso?, dijo el castor. ¿No oyeron lo que dijo la señora Castora? Por supuesto que es peligroso, pero es bueno. Él es el rey, les aseguro. Qué hermosa narración, ¿verdad? Esto es, Dios es temible, pero Él es bueno. Eso es lo que Dios es. Y cuando tú y yo, como hijos del Padre, lo conocemos correctamente, lo vamos a poder aproximar correctamente. Dios es temible, pero Él es bueno. Considera su bondad y su severidad y vas a estar bien. Y entonces vas a ser considerado amigo de Dios. Grandes personajes en la Biblia hablan de que fueron considerados amigos de Dios. Moisés, Abraham. Y Abraham caminó en perfecto temor y en obediencia a Dios. Y Dios le dio a conocer sus misterios. Yo quiero ser amigo de Dios. Yo no sé tú. Yo quiero caminar a la intimidad de Dios. Yo no sé tú. Pero es un requisito indispensable caminar en el temor del Señor. Vamos a concluir orando. Señor, estamos delante de ti. Tú conoces todo lo que hay en nuestro corazón, lo bueno y lo malo, lo que está acorde a tu voluntad y lo que es irreverente. Señor, y hoy queremos ponernos a cuentas contigo. Con este temor reverente ante ti, te pedimos perdón, porque fuimos ligeros, hemos sido irreverentes y no te hemos considerado como verdaderamente eres tú y quién eres tú. Y te pedimos perdón, Señor. Perdona nuestro pecado, nos arrepentimos de él. Perdona nuestra irreverencia, Señor. Y hoy te decimos, queremos caminar correctamente delante de ti. Queremos presentarnos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, te decimos, queremos tu gloria, queremos tu presencia. Queremos que estés cerca de tu iglesia. Haremos nuestra parte. Señor, y te pedimos que tú te acerques. Toca la puerta de esta iglesia. Cena con nosotros. Sé nuestro amigo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y yo quiero terminar con una oración, porque quizá algunos de los que están escuchando nunca han hecho esta oración para abrir las puertas de su corazón e invitar a Jesucristo a entrar. Y esta es una oración de fe. Y comienza primero arrepintiéndonos, diciendo, perdóname por mi pecado, por caminar lejos de ti. Pero abriendo las puertas y aceptando esa invitación de que Jesucristo sea tu Señor y Rey. Déjame guiarte en esta oración. Y díselo a Dios. Padre, yo me arrepiento de mi pecado. Perdóname por caminar a mi manera y lejos de ti. Hoy entiendo que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Jesucristo, a ti te reconozco como el Rey y Salvador de mi vida. Y Jesús, te abro
las puertas de mi corazón, porque hoy siento que te estás tocando a Él. Y te digo, entra, sé mi Rey y mi Señor. Ocupa el trono central de mi vida. Y yo declaro que tú eres mi Rey y mi Señor, hoy y siempre. Amén. Esta es la decisión más importante en nuestra vida. Y familia, vamos a seguir comentando más en la vida de la iglesia acerca de este tema. Estamos terminando esta serie que ha sido increíble. Si te perdiste alguna de las enseñanzas, búscalas ahí en nuestras redes para que la escuches y no te pierdas nada de esto. Vamos a seguir en nuestro grupo Paz más profundo en este tema. Y el siguiente fin de semana tenemos un tema increíble, porque vamos a estar hablando acerca de esta celebración de acción de gracias y vamos a estar aprendiendo muchísimo cómo ser agradecidos con Dios. No te lo puedes perder. Dios te bendice.